Caso real en Veracruz. Elena Cortés desapareció la noche de su boda, 1881. Hola. Si estás escuchando este video ahora mismo, quiero preguntarte algo. Escribe en los comentarios desde qué país nos escuchas y qué hora es allí en este momento. Si puedes, apaga las luces, ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda, no es ficción y marcó para siempre a un pueblo entero. Antes de comenzar, si te interesan las historias reales, oscuras y olvidadas, suscríbete al canal y deja tu like. Eso nos ayuda a seguir rescatando casos que el tiempo intentó silenciar. Te recomiendo algo importante. No adelantes el video. Cada detalle que escucharás será clave y solo al final entenderás por qué este caso sigue siendo uno de los más perturbadores registrados. Ahora sí, acompaña esta historia hasta el final. Caso real en Veracruz. Elena Cortés, la novia, que desapareció de la habitación cerrada. Capítulo 1. La última vez que la vieron. Veracruz, México. 22 de julio de 1881. En la Casa Solís, una mansión colonial de 3 pisos en el centro de la ciudad, donde balcones de hierro forjado daban al puerto bullicioso y brisa salada del Golfo de México entraba por ventanas altas, se acababa de celebrar una boda. Era las 11 de la noche. Los últimos invitados finalmente se habían ido, dejando atrás salones llenos de copas vacías, flores marchitándose en el calor nocturno y residuo de celebración que había durado todo el día. Elena Cortés y Morales, ahora Elena de Solís, después de ceremonia de tarde, subía las escaleras principales de la mansión hacia habitación nupcial que había sido preparada en 3er piso. Tenía 22 años, vestía todavía su vestido de novia de seda blanca, aunque se había quitado el velo. Su cabello oscuro estaba parcialmente suelto de su elaborado peinado. En su rostro había expresión que varias personas notarían más tarde cuando intentaran reconstruir eventos de esa noche. No era felicidad exactamente, ni anticipación nerviosa normal de novia en su noche de bodas. Era algo más cercano a resignación, o quizás determinación, como si estuviera preparándose para hacer algo difícil pero necesario. La acompañaban su nuevo esposo, don Gustavo Solís, de 35 años, y su suegra, doña Mariana Solís, quien insistía en mostrar personalmente a novia su nueva habitación. 3 personas subieron juntas las escaleras de mármol. Solo 2 bajarían. Habitación nupcial estaba en esquina del 3er piso, la más grande y lujosa de la mansión. Tenía ventanas en 2 lados que daban a calles abajo, cama con dosel tallado que había pertenecido a familia Solís durante 3 generaciones, armario masivo de caoba, tocador con espejo grande y puerta sólida de madera con cerradura pesada que funcionaba tanto desde dentro como desde fuera. Doña Mariana abrió puerta con llave grande de hierro, mostrando interior a Elena. «Esta será tu habitación ahora», dijo. «Espero que la encuentres cómoda. Ha sido habitación de todas las novias de familia Solís durante 100 años». Elena entró lentamente, mirando alrededor. Habitación era de hecho hermosa, aunque había algo opresivo sobre ella. Quizás era techo alto que hacía sentir espacio más grande de lo necesario, o quizás era manera en que sombras de velas jugaban en esquinas oscuras. Gustavo entró después de ella, llevando pequeña maleta con pertenencias personales de Elena que habían sido traídas de casa de su familia. Colocó maleta junto a armario y entonces ocurrió algo extraño, algo que sirviente que estaba en pasillo más tarde reportaría a investigadores. Elena se volvió hacia doña Mariana y Gustavo y dijo con voz muy clara y controlada: «Necesito momento sola, para cambiarme de ropa, para prepararme. ¿Pueden darme 30 minutos?» Gustavo pareció sorprendido. «Elena, esta es nuestra noche de bodas. No hay necesidad de formalidad entre nosotros ahora». «Aún así», insistió Elena,
Preferiría tener momento de privacidad, por favor. Hubo intercambio de miradas entre Gustavo y su madre. Algo no verbal pasó entre ellos, y entonces Gustavo asintió. Muy bien, 30 minutos. Esperaré en biblioteca abajo. Llámame cuando estés lista. Salió de habitación. Doña Mariana se demoró un momento más, estudiando rostro de Elena con expresión que sirviente describió más tarde como preocupada o quizás suspicaz. ¿Estás segura de que estás bien, hija? No estás teniendo dudas de último momento, ¿verdad? Estoy perfectamente bien, respondió Elena con esa misma voz controlada. Solo necesito momento para ajustarme a mi nueva vida. Doña Mariana pareció querer decir algo más, pero se contuvo. Muy bien, pero no demores demasiado. Gustavo ha esperado mucho tiempo por esta noche. Salió, cerrando puerta detrás de ella. Y entonces, claramente audible a sirviente que todavía estaba en pasillo arreglando velas, vino sonido de cerradura siendo asegurada. Elena había cerrado puerta con llave desde dentro. Esta es la historia de Elena Cortés, una novia que entró a habitación nupcial y nunca emergió. Es la historia de puerta cerrada por dentro que desafió explicación, de búsqueda que duró décadas, y de verdad que solo fue revelada cuando fuego finalmente forzó apertura de habitación sellada 60 años después. Es historia de misterio que obsesionó a familia, confundió a investigadores y generó teorías que iban desde mundano hasta sobrenatural. Y es historia que plantea preguntas inquietantes sobre hasta dónde personas irán para escapar de vidas que no pueden soportar, y sobre secretos que casas antiguas pueden guardar incluso de aquellos que las habitan. Para entender lo que le pasó a Elena Cortés esa noche, debemos primero conocer su historia y las circunstancias que llevaron a su matrimonio con Gustavo Solís. Matrimonio que ella claramente no quería, pero que presiones sociales y familiares habían hecho imposible de evitar. Elena María Cortés y Morales nació el 15 de enero de 1859 en Veracruz, hija de don Rafael Cortés, comerciante marítimo modestamente exitoso, y doña Isabel Morales, de familia que alguna vez había sido prominente, pero cuya fortuna había declinado. Elena era la mayor de 4 hijos. Tenía hermano menor, Diego, y 2 hermanas menores, Carmen y Lucía. Familia vivía cómodamente pero no lujosamente. Don Rafael ganaba ingreso decente de su negocio de importación, pero no era rico. Doña Isabel, consumida por nostalgia de gloria pasada de su familia, estaba obsesionada con restaurar estatus social de familia, y veía matrimonios de sus hijos como manera de lograr esto. Elena creció bajo presión constante de su madre para casarse bien, para encontrar esposo de familia más rica y prominente que elevaría posición de todos. Era carga pesada para niña sensible y algo introvertida que prefería leer en jardín a asistir a fiestas sociales. Elena era alma gentil, recordaría más tarde su hermana Carmen. No estaba hecha para manipulaciones y estrategias de casa de marido de nuestra madre. Solo quería paz, quería leer sus libros, quería ser dejada sola. Pero madre nunca la dejaría ser. Cuando Elena tenía 19 años, don Gustavo Solís apareció en círculos sociales de familia. Era viudo, su primera esposa había muerto 5 años antes sin darle hijos y estaba buscando nueva esposa. Familia Solís era una de más antiguas y ricas de Veracruz. Su mansión en centro de ciudad era punto de referencia. Sus conexiones comerciales se extendían a Europa. Para doña Isabel era oportunidad perfecta. Inmediatamente comenzó campaña para atraer atención de Gustavo hacia Elena. Organizó reuniones casuales, invitó a Gustavo a cenas familiares, se aseguró de que Elena siempre estuviera presentable y a la vista cuando Gustavo estaba cerca. Y Gustavo mostró interés. Elena era hermosa, eso era innegable.
Era tranquila, educada, parecía manejable. Para hombre de 32 años buscando esposa que no causaría problemas, Elena parecía elección ideal. Pero Elena no quería casarse con Gustavo. De hecho, Elena no quería casarse en absoluto. Había confesado a Carmen que tenía otros planes. Quería estudiar, quizás incluso viajar a Europa si podía encontrar manera. Idea de establecerse como esposa y madre le llenaba de terror. ¿Pero qué puedes hacer?, preguntó Carmen cuando Elena compartió sus miedos. Madre nunca te dejará rechazarlo. Y padre está de acuerdo con ella. Dicen que es partido perfecto. Entonces encontraré manera, respondió Elena con esa misma determinación tranquila que mostraría más tarde en noche de boda. No viviré vida que no elegí solo para hacer feliz a madre. Pero encontrar manera de escapar de matrimonio arreglado en México de 1880 era casi imposible para mujer joven sin recursos independientes. Elena lo intentó todo. Expresó directamente su falta de interés en Gustavo, desarrolló enfermedades misteriosas que la mantenían en cama durante eventos sociales. Incluso sugirió que tenía vocación religiosa y debería entrar a convento. Nada funcionó. Doña Isabel era implacable. Y cuando Gustavo formalmente propuso matrimonio en diciembre de 1880, padres de Elena aceptaron en su nombre antes de que ella pudiera rechazar. Elena fue informada que se casaría con Gustavo Solís el 22 de julio de 1881, y aunque protestó, aunque lloró, aunque suplicó, sus padres fueron firmes. «Es tu deber», dijo doña Isabel, «y cumplirás con tu deber sin importar tus caprichos tontos». En meses antes de boda, Elena se volvió cada vez más retraída. Sonreía mecánicamente cuando requerido, pero sus ojos estaban vacíos. Carmen estaba preocupada. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «No puedes simplemente desaparecer». Y Elena había respondido con pequeña sonrisa enigmática. «¿No puedo? Observa». Nadie entendió qué significaba eso. Hasta noche de boda, cuando Elena entró a habitación nupcial y aseguró puerta detrás de ella. Y entonces, cuando 30 minutos pasaron y Gustavo volvió a tocar, no hubo respuesta. Capítulo 2. La puerta sellada. Gustavo tocó a puerta de habitación nupcial suavemente primero, luego más fuertemente. «Elena, he vuelto. ¿Estás lista?» No hubo respuesta. Solo silencio desde interior de habitación. «¿Elena?» Gustavo tocó más fuerte, voz elevándose con irritación. «Esto no es gracioso. Abre la puerta». Todavía nada. Gustavo probó manija. Puerta estaba definitivamente cerrada con llave desde dentro. Podía ver que cerradura interna estaba en posición asegurada. Ahora genuinamente preocupado, Gustavo llamó a su madre. Doña Mariana subió escaleras rápidamente, llevando llave maestra de habitación. Pero cuando intentó usar llave desde fuera, no giraba. Cerradura interna estaba bloqueándola. Diseño estándar que prevenía que puerta fuera abierta desde fuera cuando alguien la había cerrado desde dentro por privacidad. «Elena, abre esta puerta inmediatamente», ordenó doña Mariana. «Este comportamiento es completamente inaceptable». Silencio. «Quizás está dormida», sugirió Gustavo, aunque no sonaba convencido. Estaba cansada de día largo. «Nadie se duerme tan profundamente tan rápido», respondió doña Mariana. Entonces, más fuerte, «Elena, si no abres esta puerta ahora, la derribaremos». Esperaron. Todavía nada. Gustavo llamó a sirvientes. 3 hombres fuertes vinieron con barra pesada. Comenzaron a golpear puerta, intentando forzar cerradura. Pero puerta era sólida madera de caoba, casi 10 centímetros de grosor, hecha en era cuando construcción era robusta. Y marco era igualmente fuerte. Después de 20 minutos de golpeo que despertó a toda casa, puerta permanecía intacta, cerradura no cedía. Y todavía no había sonido de interior, ningún grito de alarma de Elena, ninguna pregunta sobre qué estaba pasando, ninguna protesta sobre ruido, solo silencio absoluto. Las ventanas.
dijo repentinamente Gustavo. Podemos llegar a ella desde ventanas. Habitación nupcial estaba en tercer piso, pero había balcón angosto corriendo a lo largo de exterior. Era posible, aunque peligroso, subir desde balcón de segundo piso y mirar hacia ventanas de habitación. 2 sirvientes se ofrecieron como voluntarios. Con cuerdas atadas alrededor de cintura para seguridad, subieron cuidadosamente exterior de edificio, mientras otros sostenían cuerdas desde arriba. Fue maniobra arriesgada en oscuridad, iluminados solo por linternas que otros sostenían. Alcanzaron ventanas de habitación nupcial y miraron dentro. Podían ver habitación claramente, velas todavía ardían, proporcionando iluminación. Pero lo que vieron, o más precisamente lo que no vieron, los confundió completamente. La habitación estaba vacía. La cama no había sido tocada. Vestido de novia de Elena yacía cuidadosamente doblado sobre silla. Su maleta estaba abierta, pero contenido no había sido desempacado, y no había señal de Elena misma. «¡No está aquí!», gritó uno de sirvientes hacia abajo. «¡Habitación está vacía!». «¿Vacía? ¿Cómo puede estar vacía? La vimos entrar». Sirvientes intentaron abrir ventanas desde fuera, pero estaban cerradas con pestillo desde dentro. No podían entrar sin romper vidrio. «Rompan el vidrio», ordenó Gustavo. «Necesitamos entrar». Usando mango de hacha envuelto en tela para evitar ruido excesivo, sirvientes rompieron uno de paneles de ventana. Alcanzaron dentro, abrieron pestillo y treparon a habitación. Búsqueda sistemática comenzó inmediatamente. Revisaron debajo de cama, nada. Dentro de armario, vacío excepto por ropa que había sido colgada allí previamente. Detrás de cortinas, nada. Examinaron paredes buscando paneles secretos. No encontraron ninguno. La chimenea fue verificada. Era demasiado estrecha para que persona adulta subiera y además estaba limpia, sin señales de que alguien hubiera intentado usarla como salida. Las tablas del piso fueron verificadas buscando trampillas. No encontraron ninguna. Elena Cortés había entrado a habitación cerrada con llave. Había cerrado la llave desde dentro, atrapándose a sí misma. Y luego había desaparecido imposiblemente de habitación que no tenía salida excepto puerta y ventanas, ambas aseguradas desde interior. Para cuando amanecía el 23 de julio, búsqueda se había expandido a toda casa. Cada habitación fue registrada, cada armario abierto, cada espacio potencial de escondite verificado. Sótano fue examinado, techo fue revisado. No se encontró rastro de Elena. Ella simplemente no estaba allí. Y lo más inquietante de todo, puerta de habitación nupcial permanecía cerrada con llave desde dentro. Nadie podía entrar sin forzarla. Y sin embargo Elena no estaba dentro cuando finalmente entraron a través de ventana. Era imposibilidad que desafiaba explicación racional, y ese era solo comienzo de misterio que obsesionaría a familia y comunidad durante décadas siguientes. Capítulo 3. La búsqueda desesperada. Cuando amaneció que Elena realmente había desaparecido, que no era broma elaborada o acto de rebeldía temporal, sino genuina desaparición de habitación cerrada, familia Cortés fue notificada inmediatamente. Don Rafael y doña Isabel llegaron a casa Solís en estado de pánico. Insistieron en ver habitación nupcial ellos mismos, como si su inspección pudiera revelar algo que otros habían perdido. Pero encontraron exactamente lo que otros habían reportado. Habitación vacía, puerta que había estado cerrada desde dentro, ventanas que habían estado aseguradas desde interior y ninguna explicación de cómo Elena podría haber salido. «Tiene que estar en algún lugar de esta casa», insistió doña Isabel. «Las personas no simplemente desaparecen en aire, debe estar escondida». Pero si Elena estaba escondida, era en lugar extraordinariamente bueno. Búsqueda que duró todo el día no reveló nada, y mientras horas pasaban sin descubrimiento,
Teorías cada vez más oscuras comenzaron a circular. ¿Había sido Elena secuestrada? ¿Pero cómo? De habitación cerrada desde dentro, en tercer piso, sin sonidos de lucha. ¿Había escapado por su propia voluntad? ¿Pero cómo, sin abrir puerta o ventanas que habían estado claramente aseguradas desde dentro? Había algo sobrenatural en juego. Algunos sirvientes susurraban sobre Casa Solís, teniendo historia extraña, que construcción original había sido en sitio de iglesia antigua, que había habitaciones selladas en sótano que nunca eran abiertas. ¿Podría Elena haber sido tomada por alguna fuerza que no entendían? Autoridades locales fueron finalmente contactadas en tarde del 23 de julio. Capitán de policía Hernández llegó con 2 de sus hombres para investigar. Su primera acción fue examinar habitación nupcial minuciosamente. Verificó puerta. Cerradura estaba definitivamente intacta. No había sido forzada desde exterior. Verificó ventanas. Pestillos habían estado asegurados desde dentro hasta que sirvientes los abrieron desde fuera. Verificó paredes, piso, techo buscando salidas ocultas. No encontró ninguna. Esta es habitación sellada, concluyó. No hay manera de que alguien pudiera entrar o salir una vez que puerta fue cerrada desde dentro, excepto a través de ventanas. Y ventanas estaban cerradas hasta que sus sirvientes las abrieron desde exterior. Entonces, ¿cómo desapareció?, exigió Gustavo. Esa, dijo Capitán Hernández lentamente, es pregunta que no puedo responder. Interrogó a todos en casa. Sirvientes confirmaron que habían visto a Elena entrar a habitación con Gustavo y doña Mariana. Confirmaron haber escuchado cerradura siendo asegurada desde dentro. Confirmaron que nadie había subido o bajado escaleras después de eso hasta que alarma fue levantada 30 minutos después. ¿Y ninguno de ustedes escuchó nada de habitación durante esos 30 minutos? ¿Ningún movimiento? ¿Ninguna voz? Todos sacudieron cabezas. Habitación había estado silenciosa. Escalofríamente silenciosa, algunos dirían más tarde, como si estuviera vacía desde el momento en que puerta fue cerrada. Capitán Hernández habló extensamente con don Gustavo. ¿Su novia mostró alguna señal de querer escapar de matrimonio? Gustavo vaciló. Hubo algunas reservas, pero su familia me aseguró que eran nervios normales de novia. Nada que sugiriera que huiría de esta manera dramática. ¿Mencionó alguna vez deseo de entrar a convento? ¿De viajar sola? No a mí directamente, pero su madre mencionó que Elena había expresado tales ideas en pasado. Habían sido desechadas como fantasías de juventud. Capitán también habló con familia de Elena. Carmen, hermana de Elena, fue particularmente emocional. Elena no quería este matrimonio, lloró. Nos lo dijo muchas veces, pero nadie la escuchaba. Madre la presionó y presionó hasta que Elena sintió que no tenía opción. ¿Cree que su hermana planeó esta desaparición? ¿Que encontró manera de escapar? No sé cómo podría haber, respondió Carmen, pero si alguien pudiera encontrar manera de escapar de situación imposible, sería Elena. Era inteligente. Era determinada y estaba desesperada. Esta conversación llevó a nueva línea de investigación. Si Elena había planeado escapar, habría necesitado ayuda. ¿Había cómplice? ¿Alguien dentro de casa quien la había ayudado a desaparecer? Sirvientes fueron interrogados más agresivamente. ¿Había alguno de ellos sido sobornado por Elena para ayudarla? ¿Había alguno que tuviera razón para simpatizar con novia atrapada en matrimonio no deseado? Pero todos negaron firmemente haber ayudado, y sin evidencia concreta, Capitán Hernández no podía hacer más que registrar sus sospechas. Búsqueda se expandió más allá de casa. Estaciones de tren fueron alertadas. ¿Había mujer joven viajando sola comprado boleto? Puerto fue monitoreado. ¿Había mujer joven intentado abordar barco?
Convento local fue contactado. ¿Había mujer buscando asilo? Nada. Elena había desvanecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Días se convirtieron en semanas. Carteles fueron publicados con descripción de Elena. Recompensa fue ofrecida por información, pero no llegó información confiable. Y finalmente, después de mes de búsqueda infructuosa, caso fue oficialmente cerrado como desaparición sin resolver. Elena Cortés fue declarada persona desaparecida, y sin cuerpo, sin evidencia de juego sucio, sin pistas sobre su paradero, no había nada más que autoridades pudieran hacer. Pero familia no se rindió, especialmente Gustavo, quien estaba consumido por misterio de esposa desaparecida. Había algo sobre habitación nupcial, algo que no podía sacudir. Sentía que respuesta estaba allí. Si solo pudiera verla, tomó decisión extraña, selló habitación. Ordenó que puerta fuera cerrada con candado desde exterior, que nadie entrara, que habitación permaneciera exactamente como estaba en noche de desaparición de Elena. ¿Por qué?, preguntó su madre. Porque algún día, respondió Gustavo, descubriremos qué pasó, y cuando lo hagamos, necesitaremos que habitación esté intacta como evidencia. Entonces, habitación nupcial en tercer piso de Casa Solís fue sellada, y permanecería sellada durante 60 años. Capítulo 4. Los años de silencio. Con habitación nupcial sellada y caso oficialmente cerrado, vida en Casa Solís continuó, aunque nunca fue completamente normal nuevamente. Gustavo Solís nunca se volvió a casar. No podía, técnicamente. Su matrimonio con Elena, aunque nunca consumado, era válido ante ley y iglesia. Y sin prueba de muerte de Elena, no podía declararse viudo ni solicitar anulación, sin admitir que matrimonio había fallado de manera espectacular, incluso antes de comenzar. Doña Mariana intentó persuadirlo de solicitar anulación basándose en abandono, pero Gustavo se negó. Ella no me abandonó, insistía. Ella desapareció. Es diferente. Pero ¿qué diferencia hacía realmente? El resultado era mismo. Gustavo había quedado sin esposa, sin herederos, viviendo en casa con habitación sellada en tercer piso que nadie se atrevía a mencionar. Sirvientes reportaban escuchar sonidos ocasionalmente de habitación sellada, pasos, movimiento de muebles, incluso voz ocasional, como si alguien estuviera hablando. Pero cuando Gustavo verificaba, puerta estaba firmemente sellada, candado intacto. Sonidos, si eran reales, no tenían explicación. Es casa vieja, diría. Madera se asienta, viento causa chirridos, no hay nada sobrenatural sobre ello. Pero algunos sirvientes no estaban convencidos. Varios renunciaron, citando inquietud sobre vivir en casa con habitación embrujada. Aquellos que permanecían evitaban tercer piso cuando era posible, apresurándose por pasillo sin mirar hacia puerta sellada. Familia de Elena continuaba buscando respuestas durante años después de su desaparición. Carmen, en particular, se negaba a aceptar que su hermana simplemente había desvanecido. Visitaba Casa Solís regularmente, rogando a Gustavo que abriera habitación sellada. «Debe haber algo que perdimos», insistía. «Alguna pista sobre a dónde fue», pero Gustavo permanecía firme. «Cuando sea tiempo correcto, cuando tengamos nueva información que justifique otra búsqueda, abriremos habitación, pero no antes». Carmen contrató investigadores privados a lo largo de años. Uno encontró mujer en Puebla que se parecía a Elena, pero cuando fue confrontada, era claramente otra persona. Otro escuchó rumor de mujer joven viviendo en convento en Guadalajara bajo nombre falso, pero investigación reveló que monja en cuestión había estado allí desde antes de 1881. Cada pista llevaba a callejón sin salida, cada esperanza era aplastada, y gradualmente incluso familia comenzó a aceptar que Elena no sería encontrada. Había escapado.
a nueva vida en otro lugar, quizás incluso otro país, o había muerto, quizás accidente durante escape, quizás deliberadamente se había estado tan desesperada como parecía. Don Rafael murió en 1889, llevando su pena a tumba. Doña Isabel lo siguió en 1892. Carmen se casó y se mudó a Oaxaca, aunque continuaba escribiendo cartas a Gustavo cada año en aniversario de desaparición de Elena, preguntando si había alguna novedad. Nunca la había. Habitación permanecía sellada. Misterio permanecía sin resolver. Gustavo envejeció solo en Casa Grande. Doña Mariana murió en 1905. Y cuando Gustavo murió en 1921, a edad de 75, Casa Solís pasó a sobrino distante de familia Solís. Nuevo dueño, don Miguel Solís, preguntó sobre habitación sellada en tercer piso. Le contaron historia, novia que desapareció en noche de boda, habitación que había permanecido intacta durante 40 años en memoria de ella. Es morboso, declaró don Miguel. Deberíamos abrir habitación, limpiarla, usarla. No tiene sentido desperdiciar espacio bueno por sentimentalismo. Pero sirvientes viejos, aquellos que habían estado en casa desde tiempos de Gustavo, rogaron que no lo hiciera. Don Gustavo hizo juramento, dijeron. Habitación debía permanecer sellada hasta que misterio fuera resuelto. Don Gustavo está muerto, respondió don Miguel. Y misterio nunca será resuelto después de tanto tiempo. Es momento de dejar ir. Pero cuando fue a examinar candado en puerta, encontró que estaba tan oxidado después de décadas que no podía abrirlo. Llave que Gustavo había usado había sido perdida, y cerradura misma se había fusionado con humedad y tiempo. Habría que derribar puerta, dijo cerrajero que fue llamado, o cortarla, pero es madera sólida. Tomaría tiempo. Don Miguel decidió que no valía esfuerzo. Había otras habitaciones en casa. No necesitaba esta particularmente. Entonces habitación permaneció sellada por otras 2 décadas y habría permanecido sellada indefinidamente si no fuera por incendio que devastó parte de Casa Solís en marzo de 1941, 60 años después de desaparición de Elena. Capítulo 5. El incendio y la revelación. Nadie supo nunca exactamente cómo comenzó incendio. Era 15 de marzo de 1941. Tarde ventosa cuando brisa de golfo era particularmente fuerte. Quizás chispa de chimenea escapó. Quizás cableado eléctrico viejo. Casa había sido parcialmente electrificada en 1920. Causó cortocircuito. Cualquiera que fuera causa, para tiempo que incendio fue notado, ya había consumido segundo piso y estaba extendiéndose rápidamente a tercero. Bomberos fueron llamados, pero con calles estrechas de Veracruz colonial y equipo limitado. Pudieron hacer poco, excepto prevenir que llamas se extendieran a edificios adyacentes. Casa Solís ardió durante 4 horas. Cuando finalmente fue extinguida, segundo y tercer pisos estaban severamente dañados. Techo había colapsado parcialmente. Paredes estaban carbonizadas y puerta de habitación nupcial sellada, aquella habitación que había permanecido cerrada durante 60 años, había sido destruida por fuego. Don Miguel, quien para entonces tenía 70 años y había vivido en casa durante 20, observó con mezcla de tristeza y extraña anticipación. Casa estaba arruinada. Pero quizás ahora finalmente descubriría que estaba en habitación sellada. Cuando fue lo suficientemente seguro para entrar a estructura dañada, don Miguel subió cuidadosamente escalera parcialmente quemada a tercer piso con inspector de bomberos. Navegaron a través de escombros hacia donde habitación nupcial había estado. Puerta se había quemado completamente. Marco estaba carbonizado, pero todavía estaba de pie. Y más allá, podían ver interior de habitación que nadie había entrado en 6 décadas. Fue como cápsula de tiempo perturbadora.
Cama con dosel todavía estaba allí, aunque colgaduras se habían quemado. Armario masivo de caoba estaba carbonizado, pero estructuralmente intacto. Tocador con espejo estaba cubierto de hollín, pero reconocible. Y había algo más, algo que inspector de bomberos vio primero y señaló con mano temblorosa. En esquina de habitación, parcialmente oculto detrás de armario, había abertura en pared. No era grande, quizás metro de alto por medio metro de ancho, y llevaba a espacio oscuro más allá. —¿Qué es eso? —preguntó don Miguel. Inspector se acercó cuidadosamente, probando tablas de piso antes de poner su peso sobre ellas. Se arrodilló junto a abertura, sosteniendo linterna para mirar dentro. —Es pasaje —dijo con voz llena de asombro—. Pasaje secreto detrás de la pared. Ambos hombres entraron a espacio pequeño con cuidado. Era corredor estrecho, no más ancho que hombros de persona, corriendo entre paredes de habitación nupcial y habitación adyacente. Y llevaba hacia abajo. Había escalera rudimentaria de madera tallada directamente en mampostería del edificio, descendiendo hacia oscuridad. —¿A dónde lleva? —susurró don Miguel. —Solo hay una manera de averiguar —respondió inspector. Descendieron lenta y cuidadosamente. Escalera era empinada, casi escalera en lugar de escalera apropiada. Bajaba un piso, 2 pisos, y luego abría a cámara pequeña que parecía estar en sótano de casa, aunque era parte de sótano que don Miguel nunca había sabido que existía. Cámara era aproximadamente 3 metros cuadrados. Paredes eran piedra antigua, mucho más antigua que construcción de Casa Solís en 1702. Quizás databa de estructura previa en sitio, posiblemente iglesia original, que algunos decían que había existido allí antes. Y en cámara, preservados en aire frío y seco de espacio sellado, había 2 cosas notables. Primero, eran papeles, montón de ellos, cuidadosamente apilados en nicho en pared. Don Miguel los levantó con manos temblorosas. Eran documentos de viaje, pasaporte en nombre de Mariana Vega, boleto de barco a España fechado agosto de 1881, correspondencia con parientes en Madrid. Mariana Vega, no Elena Cortés. Había asumido identidad diferente, y segunda cosa era aún más impactante. Pequeño esqueleto, acurrucado en esquina de cámara, vestido en jirones de ropa que alguna vez había sido fina. Junto a esqueleto estaba maleta, todavía con monograma EC, Elena Cortés. Don Miguel sintió rodillas debilitarse. Después de 60 años habían encontrado a Elena. No había escapado exitosamente. No había comenzado nueva vida en otro lugar. Había muerto aquí, en cámara secreta debajo de su propia habitación nupcial, aparentemente incapaz de completar escape que había planeado tan cuidadosamente. Capítulo 6. La reconstrucción con descubrimiento de restos de Elena y pasaje secreto, investigación fue reabierta, aunque 60 años después de hecho era más trabajo de historiadores y arqueólogos que de policía. Pero familia de Elena, particularmente descendientes de su hermana Carmen, exigieron respuestas. ¿Qué exactamente le había pasado a Elena esa noche? Reconstrucción lenta pero cuidadosa de eventos emergió de evidencia física combinada con documentos encontrados con restos de Elena. Entre papeles en cámara había diario, libro pequeño en que Elena había documentado sus planes de escape. Entradas cubrían varios meses antes de boda, revelando mucho sobre su estado mental y preparativos que había hecho. Primera entrada relevante era de marzo de 1881. Descubrí algo notable hoy mientras exploraba Casa Solís durante visita. Hay pasaje secreto, entrada oculta detrás de panel en habitación nupcial que será mía. Lleva hacia abajo a cámara vieja debajo de casa. Nadie más parece saber sobre él, incluso doña Mariana pareció sorprendida cuando mencioné encontrar panel suelto, aunque rápidamente me alejó de área. ¿Podría esto ser mi salvación? ¿Mi ruta de escape?
En semanas siguientes, Elena había explorado pasaje secreto varias veces durante visitas a casa, siempre cuando nadie estaba prestando atención. Había descubierto que cámara en fondo tenía salida. Túnel estrecho que llevaba a sótano de edificio adyacente que era almacén abandonado. «Es perfecto», escribió en abril. «Puedo entrar a habitación nupcial en noche de boda, cerrar puerta desde dentro y luego desaparecer por pasaje secreto. Para cuando descubran que me he ido, estaré en camino a puerto. Tengo suficiente dinero ahorrado de regalos de cumpleaños durante años para comprar pasaje a España. Tengo contacto con prima de madre allí, quien me dará refugio si llego sin anunciar. Solo necesito tener coraje de hacerlo». Pero entre planear escape y ejecutarlo había sido más difícil de lo que Elena había anticipado. Debía llevar consigo suficientes pertenencias para comenzar nueva vida, pero no tanto como para ser obvio. Debía cambiar de ropa. Vestido de novia era demasiado conspicuo. Debía navegar pasaje secreto en oscuridad sin vela que pudiera ser vista. Y arriesgaba todo en único momento de ejecución. Si era descubierta, humillación sería completa. Si escape fallaba, no habría segunda oportunidad. Según diario, Elena había practicado ruta varias veces. Podía descender escalera secreta en aproximadamente 5 minutos. Atravesar túnel a edificio adyacente tomaba otros 10 minutos. Total, podía estar fuera de casa y en calles de Veracruz en 15 minutos después de cerrar puerta de habitación nupcial. Su plan era cambiar a ropa simple que había escondido en cámara durante visita previa, salir por almacén abandonado y dirigirse directamente a puerto, donde tenía reservación en pensión barata bajo nombre de Mariana Vega. Permanecería allí hasta mañana siguiente, cuando barco a España partiría. Era plan audaz, y casi había funcionado. Última entrada en diario era de noche de boda. Esta noche ejecuto mi plan. En hora seré libre o estaré muerta, porque prefiero muerte a vida de prisión como esposa de hombre que no amo. Si estás leyendo esto y soy libre, entonces he logrado escape. Si me encuentras muerta, sabrás que al menos intenté vivir en mis propios términos. Elena Cortés no será propiedad de ningún hombre. Entonces, ¿qué había salido mal? ¿Por qué Elena había sido encontrada muerta en cámara en lugar de exitosamente escapada? Examen de restos proporcionó respuesta terrible. Había fractura en cráneo de Elena, no causada por caída, sino por golpe. Alguien la había golpeado por detrás con objeto contundente mientras descendía escalera secreta o estaba en cámara. Alguien había sabido sobre pasaje secreto. Alguien había sabido sobre planes de Elena y alguien la había detenido permanentemente. ¿Pero quién? Después de 60 años, Asesino casi ciertamente estaba muerto. Pero análisis de evidencia y contexto histórico llevó a conclusión inquietante. Capítulo 7. La verdad oscura. Investigación de 1941 no podía probar definitivamente quién había matado a Elena, pero evidencia circunstancial apuntaba fuertemente en una dirección. Doña Mariana Solís, suegra de Elena. Razones para sospechar esto eran múltiples. Primero, doña Mariana había vivido en casa Solís toda su vida adulta. Si alguien conocía secretos de casa, incluyendo existencia de pasaje secreto, sería ella. De hecho, Historia familiar Solís contenía referencias vagas a habitación sellada en sótano, que databa de construcción original de casa. Segundo, doña Mariana tenía motivo. Gustavo era su único hijo. Su esperanza de continuidad de línea familiar dependía de que él se casara y tuviera herederos. Si Elena desaparecía antes de matrimonio ser consumado, matrimonio podría ser anulado y Gustavo podría casarse con otra. Pero permitir que Elena escapara públicamente habría sido escándalo masivo que habría arruinado reputación de familia. Tercero,
Había evidencia de comportamiento sospechoso de doña Mariana en noche en cuestión. Varios sirvientes recordaban, cuando fueron entrevistados en años posteriores, que doña Mariana había permanecido despierta toda noche después de desaparición de Elena. No había mostrado sorpresa real cuando Elena no fue encontrada. Solo había insistido que búsqueda continuara en casa en lugar de expandirse a ciudad. Y cuarto, había documento encontrado con papeles de Elena. Carta sin enviar dirigida a Carmen. Querida Carmen, si estás leyendo esto, significa que he fracasado. Significa que fui descubierta o que algo salió mal con mi escape. Doña Mariana sospecha algo. Lo vi en sus ojos esta noche cuando me llevó a habitación. Ella hizo comentario extraño sobre secretos de casa que nuevas novias no deben explorar. ¿Sabes sobre pasaje? Me ha estado observando durante visitas. Tengo miedo, pero debo seguir adelante. Vivir como esposa atrapada es peor que muerte. Si muero intentando escape, al menos habré muerto libre. Tu hermana, Elena. Carta sugería que Elena había sospechado que doña Mariana sabía algo, y retrospectivamente, insistencia de doña Mariana en acompañar a Elena a habitación, supuestamente para mostrarle, aunque Elena había estado allí muchas veces antes, tomaba significado siniestro. Teoría que emergió era esta. Doña Mariana había descubierto que Elena conocía sobre pasaje secreto. Posiblemente había sorprendido a Elena explorándolo durante visita previa, y había realizado que Elena planeaba usarlo para escapar. Entonces, en noche de boda, después de que Elena cerró puerta desde dentro y comenzó descenso por pasaje secreto, doña Mariana había usado su propia entrada al sistema de pasajes secretos. Había múltiples accesos desde varias partes de casa, y había confrontado a Elena en cámara. Quizás había intentado persuadir a Elena de volver. Quizás había amenazado con exponerla. Pero de una manera u otra, confrontación había terminado violentamente. Doña Mariana, en pánico o ira, había golpeado a Elena con algo, quizás linterna pesada que habría llevado para navegar pasajes oscuros. Elena había caído golpeando cabeza y había muerto, ya sea instantáneamente del golpe o lentamente de lesión en cabeza mientras yacía incapaz de pedir ayuda en cámara sellada. Doña Mariana entonces había enfrentado decisión terrible. Admitir lo que había hecho destruiría familia. Pero cuerpo no podía ser movido fácilmente sin ayuda, involucrar a cualquiera más arriesgaría exposición. Entonces había tomado decisión monstruosa, dejar cuerpo donde estaba, sellado en cámara. Había removido entrada a pasaje secreto en habitación nupcial. Posiblemente había panel que había colocado sobre abertura. Había participado en búsqueda de Elena, actuando sorprendida y preocupada. Y había permitido que Gustavo sellara habitación, asegurando que nadie encontraría entrada a pasaje secreto en décadas siguientes. Fue crimen perfecto, en cierto modo. Sin cuerpo visible, sin evidencia de violencia, con desaparición que parecía imposible, nadie había sospechado asesinato. Elena había sido presumida como haber escapado voluntariamente o haber sido víctima de accidente durante algún intento de escape. Y doña Mariana había vivido resto de su vida guardando secreto. Había visto a su hijo sufrir por pérdida de esposa, había observado búsquedas infructuosas, había escuchado teorías sobre lo que podría haber pasado a Elena, y nunca había dicho palabra. Había llevado su secreto a tumba cuando murió en 1905, 24 años después de asesinato. ¿Pero fue esto lo que realmente pasó? Después de 60 años, sin confesión, sin testigos vivos, nadie podía estar absolutamente seguro. Era teoría, bien fundamentada en evidencia, pero aún teoría.
Familia de Elena, informada finalmente sobre el descubrimiento de restos de su ancestro, aceptó explicación. «Tiene sentido», dijo descendiente de Carmen. «Elena era valiente, era inteligente. Por supuesto que planeó escape, y por supuesto que doña Mariana, protegiendo su línea familiar, habría hecho cualquier cosa para detenerla». Restos de Elena fueron finalmente enterrados apropiadamente en 1942, 61 años después de su muerte. Funeral fue asistido por varios descendientes de su familia, quienes vinieron de varias partes de México. Se celebró servicio memorial reconociendo su coraje en intentar escapar de matrimonio forzado, incluso si intento había terminado trágicamente. Y habitación nupcial en Casa Solís, dañada por fuego pero parcialmente restaurada, nunca fue usada nuevamente. Don Miguel eventualmente vendió propiedad, que fue convertida en apartamentos. Pero habitación, donde Elena había pasado últimos momentos de libertad, fue dejada vacía. Pequeño memorial a novia, que había intentado desaparecer, pero había encontrado solo muerte. Capítulo 8. El legado de Elena. Hoy, más de siglo y medio después de desaparición de Elena Cortés, su historia continúa fascinando. Se ha convertido en parte de folclore de Veracruz. El misterio de novia que desapareció de habitación cerrada, el pasaje secreto que no fue descubierto durante 60 años, la verdad oscura que finalmente emergió. Pero, más allá de su función como historia de misterio, Caso de Elena también sirve como ventana importante a situación de mujeres en México del siglo XIX. Elena no fue única en ser forzada a matrimonio que no quería. No fue única en sentirse atrapada por expectativas familiares y normas sociales que no le daban opciones reales. Lo que fue único sobre Elena fue su coraje en intentar escapar. Mayoría de mujeres en su posición simplemente habrían aceptado matrimonio no deseado, viviendo vidas de quieta desesperación. Pero Elena se negó a resignarse. Planeó meticulosamente, arriesgó todo, y aunque su intento de escape terminó en tragedia, el hecho de que lo intentara dice algo poderoso sobre su espíritu y determinación. Académicamente, Caso ha sido estudiado por historiadores, arqueólogos y sociólogos. Ofrece insights sobre arquitectura de casas coloniales mexicanas y sus características ocultas, dinámicas familiares y expectativas de género en México del siglo XIX, métodos que mujeres usaban para intentar escapar de matrimonios forzados, rol de familia extendida, particularmente suegras, en controlar comportamiento de novias. Cómo misterios sin resolver persisten durante décadas antes de ser finalmente revelados. Importancia de evidencia física preservada accidentalmente. En este caso, por habitación sellada. Casa original donde Elena murió ya no existe en su forma original. Fue finalmente demolida en 1960 después de serie de incendios adicionales la dejaron insegura estructuralmente. Pero marcador histórico fue colocado en sitio conmemorando Elena Cortés, quien murió intentando escapar de matrimonio forzado, 1881. Para descendientes de Elena, línea continuó a través de sus hermanas, historia es fuente de ambos orgullo y tristeza. Orgullo de que Elena tuvo coraje de resistir, de intentar vivir en sus propios términos. Tristeza de que pagó precio último por ese coraje. Elena era adelantada a su tiempo, dijo tataranieta de Carmen en entrevista de 2015. En era posterior, habría tenido más opciones. Habría podido rechazar matrimonio sin necesidad de plan de escape elaborado. Pero en 1881 sentía que huir era su única opción. Y casi lo logra. Si no fuera por doña Mariana, si no hubiera sido descubierta en último momento, podría haber vivido vida larga y libre en España. En cambio, murió a 22 años, atrapada en cámara sellada debajo de habitación que debería haber sido su prisión matrimonial.
Historia de Elena también ha inspirado obras artísticas. En 2010, novelista mexicana publicó ficción histórica basada en caso, imaginando vida que Elena podría haber tenido si hubiera escapado exitosamente. En 2018, obra de teatro sobre su historia fue presentada en Veracruz, enfocándose en meses de planificación antes de su intento de escape fallido. Y cada año, en 22 de julio, aniversario de su desaparición, pequeño grupo se reúne en sitio donde Casa Solís una vez estuvo. Traen flores blancas, mismas flores que decoraron su boda, y observan momento de silencio por mujer, cuyo matrimonio duró apenas una hora antes de que intentara escapar de él. Es ritual pequeño pero significativo. Mantiene memoria de Elena viva y sirve como recordatorio de lecciones que su tragedia enseña, sobre coraje de resistir expectativas imposibles, sobre peligros de forzar a personas a vidas que no eligen, sobre cómo secretos familiares pueden volverse mortales cuando son protegidos a cualquier costo, y sobre cómo incluso crímenes aparentemente perfectos, asesinatos ocultos en cámaras selladas, cuerpos enterrados donde nadie los buscaría, eventualmente pueden ser expuestos cuando circunstancias cambian. Elena entró a habitación nupcial y desapareció. Durante 60 años pareció imposibilidad genuina, persona desapareciendo de espacio sellado. Pero cuando incendio finalmente reveló pasaje secreto, verdad emergió. No había sido imposibilidad, solo había sido crimen cuidadosamente ocultado. Su historia nos pregunta: ¿cuántos otros misterios sin resolver realmente son crímenes ocultados? ¿Cuántas otras desapariciones imposibles tienen explicaciones mundanas si solo supiéramos dónde buscar? ¿Y cuántas veces protección de reputación familiar ha sido priorizada sobre verdad y justicia? No tenemos respuestas definitivas. Pero Historia de Elena nos urge a cuestionar explicaciones oficiales, a buscar verdades ocultas y a recordar que víctimas merecen justicia incluso, especialmente, cuando crímenes han sido enterrados durante décadas. Elena Cortés entró a habitación cerrada y desapareció. 60 años después, fue encontrada muerta en cámara secreta, víctima de familia que valoraba reputación sobre su vida. Su desaparición fue misterio, su muerte fue tragedia. Pero su memoria es recordatorio de que verdad, sin importar cuán profundamente enterrada, eventualmente encuentra manera de emerger a luz. Y en recordar a Elena, en contar su historia, aseguramos que su intento de vivir libremente no fue completamente en vano. Su muerte llevó a exposición de crimen que había sido perfectamente oculto. Su memoria sirve como advertencia sobre peligros de matrimonios forzados y control familiar. Y su nombre perdura, no solo como víctima, sino como símbolo de resistencia contra destinos impuestos. La habitación cerrada guardó su secreto durante 60 años, pero secretos, como dijimos, nunca permanecen enterrados para siempre, y cuando éste finalmente emergió, reveló no misterio imposible, sino tragedia completamente humana de mujer quien intentó escapar, y familia quien no permitiría que lo hiciera. Ese es legado que ninguna habitación sellada podría contener.